Días, hermanos, hoy domingo, 9:10 de la mañana, estamos aquí para traerte el estudio de Primera de Samuel 24. Espero que sea de grande bendición para nuestras vidas, de mucha enseñanza, que Dios sobre nuestros corazones transforme nuestras vidas. Estuve orando antes de iniciar este estudio. Sí, vamos a leer el capítulo 22, porque es corto, 22 versículos, así que vamos a leerlo. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz, y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Nosotros vemos aquí, vamos a titular este estudio: No te vengues por ti mismo, deja la venganza al Señor, y un corazón que ama, perdona y se entrega al Señor, ¿verdad? Nosotros vemos aquí que David acudió a esa zona llamada En-Gadi, que En-Gadi significa manantial de las cabras monteses, como ahí dice, o fuente del cabrito, ¿verdad? Como dice ahí una misma narración, ¿verdad? Encontramos que había muchas cabras monteses ahí. Era zona de peñascos, de barrancos, de zonas rocosas, ¿verdad? En la zona occidental del Mar Muerto, pegaba con el Mar Muerto, y ahí estaba David escondiéndose de Saúl, estaba huyendo. David no quería enfrentar a Saúl,
Adicional que David tenía muy pocos hombres en ese momento, tenía 600 hombres a su cargo y pues Saúl tenía un ejército bastante grande. Y sabemos que Saúl no quería que David no quería generar una guerra civil, ¿sí? David no estaba buscando eso. Ahí vemos el corazón de David, ¿verdad? Hoy en día en Gaidi, hoy en día es Ain Gedi, ¿verdad? Así se llama hoy en día en Israel esa zona. David entonces buscó refugio en un lugar que es peligroso, lleno de peñascos, de todo. Buscó ahí refugio creyendo que Saúl no lo iba a buscar ahí. Pero vemos, David procura estar en lugares donde tenga protección y donde Saúl tema ir, ¿verdad? También encontramos que David en este punto pues busca la roca de su salvación, ¿verdad? Podríamos sacarlo de ahí. Pero Saúl, sin embargo, va a ese lugar peligroso porque quiere matar al que ve como su rival, al que ve como su amenaza, la amenaza de su reino, la amenaza de que él se ha quitado como rey, ¿verdad? Él sabía y conocía la profecía que Dios le había dado por medio de Samuel, ¿verdad? Y de que su reino le iba a ser quitado y le iba a ser dado a otro mejor que él. Saúl, como vemos en los últimos versículos y en los capítulos anteriores, Saúl conocía perfectamente, ¿verdad?, que David era esa persona. Él lo supo, ¿verdad? ¿Cómo se enteró? Quizá la CIA, vamos a llamarla así, la CIA de Saúl, porque recordemos que tenía gente que le venía a informar cuanto a algo. Por ahí le informó, ¿verdad?, que investigó y le informó que Samuel había ungido a David, quizá, o había ese rumor, ¿verdad? El detalle es que Saúl sabía perfectamente que David era el ungido de Jehová. Y vemos, vamos a ver la diferencia, ¿sí? Fíjense que también vemos aquí en estos primeros versículos la providencia de Dios. Cómo Dios guía todas las cosas, hermanos. Es maravilloso. Cómo Dios va moviendo el corazón de los seres humanos, aunque sean varios, como en este caso iba Saúl y 3,000 hombres, o sea, 3,001 hombres, cómo Dios los direcciona hacia un mismo lugar. En ese lugar, en Engadi, no nada más había una cueva, hay una cantidad de cuevas grandísimas, todas. O sea, es una zona de peñascos, barrancas, pero también de muchas cuevas, y todas grandes, profundas, largas. ¿Cómo es que Saúl exactamente se baja y se mete a esa cueva donde estaba David y sus hombres? ¿Ves la providencia de Dios? ¿Ves la providencia de Dios? Ahí lo vemos, hermanos, cómo Dios controla todas las cosas, sus planes, cómo se ejecutan de una manera maravillosa, gloriosa. Saúl bajó ahí, ¿verdad? Dice que bajó para cubrirse sus pies. Algunos comentaristas opinan que fue a dormir, pero no, porque no creo que sea eso. Adicional que la traducción y la tradición es diferente. Pero claramente, por ejemplo, hay otros sucesos donde Saúl duerme, ¿verdad? Y David también lo tiene a merced para matarlo, ¿sí? Pero ahí dice claramente que estaba durmiendo. Aquí dice cubrir sus pies. Y esto va muy en referencia, para no hablarlo así, hacer sus necesidades, ¿verdad? Las necesidades que vienen de acá de la pancita, ¿ok? Entonces le dieron ganas, quizá le dio un retorcijón. ¿Por qué? Un retorcijón fuerte, porque no envió a nadie, y ahí otra vez vemos la providencia de Dios. No envió, de los 3,000 hombres, no envió a unos escogidos para investigar qué había en la cueva. No envió a gente por delante de él para indagar qué había en la cueva y si él podía entrar confiadamente. Quizá la necesidad es tan fuerte como cuando dan esos retorcijones que dices, o voy, ¿verdad? Entonces, espérenme aquí, ahorita vengo, ¿verdad? Era algo así. Y además, obviamente, por ser algo íntimo, nosotros los varones, las mujeres de repente, oye, acompáñame al baño, y van al baño juntas y todo, pero los varones no le decimos a otros, oye, acompáñame al baño, vamos a hacer, ¿no? ¿Verdad? Lo tenemos como algo muy íntimo. Entonces, por eso nadie acompañó también a Saúl allí, a estar con él. Entonces Saúl estaba solo,
completamente solo en esa, a merced, porque cuando pues tú estás haciendo eso, no estás con la espada en tu mano, ¿verdad? O si estás en la guerra, no estás con el rifle en la mano, te despojas. Además dice que se quitó su manto. El manto no era una capa, el manto era como un tipo de chaleco sin mangas que llegaba hasta el piso, ¿verdad? Un vestido, podríamos así, general, no tan sofisticado, pero que simbolizaba poder, autoridad, ¿verdad? Porque esto nada más lo traían o el rey o el sumo sacerdote, y por ahí había otro, no me acuerdo, pero eran gentes de príncipes, ¿no? Significaba una autoridad, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Nosotros vemos esta parte. Entonces David entra, ¿verdad? Y los soldados de David y David ven a Saúl, ¿verdad? Allí, haciendo sus necesidades, quizá a una distancia razonable. Y le dicen a David, ¿verdad? Aquí está lo que Dios te prometió. La escritura no nos da si Dios realmente le dijo eso a David. O sea, no está escrito, ¿no? No sabemos si realmente fue una palabra de Dios para él, ¿sí? No sabemos. Quizá los soldados lo asumieron, porque ahí estaban ya también los hermanos de David, lo asumieron por lo que Dios le había dicho de que él era el rey, lo que lo había ungido, ¿verdad? Los hermanos vieron cuando ungieron a David, y pues, ¿qué otra forma hay de que David llegue al reino en estos momentos? Si no, tarde o temprano Saúl lo va a matar. Entonces es el momento del cumplimiento, ¿verdad? De lo que Dios te dijo. Pero si nosotros vemos una cosa, hermano, si Dios realmente le dijo eso, que pongámosle que Dios sí se lo habló a David, Él no le dice y no le da, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y mátalo, como sucedió con Saúl, cuando, ¿verdad?, él iba a entregar, mandó a matar a Amalek, ¿verdad?, y el rey no lo hizo. Saúl no lo hizo y la orden era matarlo. Aquí Dios no le ordena matar a David. Aquí dice, voy a entregar en tu mano y haz lo que bien te pareciera. O sea, Dios le entrega, pero deja a David la decisión de matarlo, preservarlo. Ahí está. Si esto fue palabra de Dios, repito, si fue realmente Dios hablándole, pues ahí está. Pero David si realmente fue palabra de Dios, Dios está probando a David. Dios está probando el corazón de David, qué decisión va a tomar. Y vemos que David toma la decisión que Dios quería, ¿verdad? David era un hombre en comunión continua con Dios, era un hombre de oración, era un hombre con fallas como todos nosotros, como dice la escritura. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que la nuestra, pero oró, ¿verdad? Y el cielo se cerró. Bueno, así nosotros podemos ver, David era un hombre también con debilidades, con cuestiones, pero tenía una comunión con Dios, ¿verdad? Tenía esa comunión, esa vida de oración, esa vida de entrega. Y David, por ende, el Espíritu de Dios lo guiaba a tomar esas decisiones correctas, a tener un corazón que agradara a Dios. Y David entiende que no era la forma en la que Dios quería que tomara el reino, ¿ok? No era la manera. Y después vamos a platicar qué podría suceder si David hubiera hecho eso. Pero nosotros vemos que David entiende que no era la manera, porque era el ungido de Jehová. Pero no era esta la cuestión. Si Dios lo puso, ¿quién soy yo para quitarlo? Recordemos las palabras en el matrimonio: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Podríamos transferirlas a este sentido: a lo que Dios puso, que no lo quite el hombre, ¿verdad? Eso es lo que decía David, y entendían la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel quiso quitar a Moisés? ¿Se acuerdan? Y Dios se aparecía y se enojaba con el pueblo, ¿verdad? Una vez quisieron hasta matarlo, y Dios dijo: a ver, Moisés, hazte a un lado, voy a destruir a este pueblo. Porque no es la manera, hermanos, en una rebeldía de quitar a alguien. No debe ser por rebeldía, ¿ok? Aunque en el Nuevo Testamento ya hay nuevas cuestiones, tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos que un pastor está mal y queramos quitarlo, pero por rebeldía, por cuestión de algo personal, y no por cuestión realmente de la palabra de Dios, realmente de que esté haciendo daño a la iglesia, a su testimonio, su vida, a su cuestión, ¿verdad? Más por algo personal. Entonces tengamos mucho cuidado. David tenía un corazón conforme al de Dios, y él decía: yo no voy a quitarlo.
Si Dios me ha prometido darme el reino, Él me va a poner ahí. Él me va a poner ahí. Yo no voy a hacerlo. Y esto es muy importante, hermanos, en cuestión de la gente que anhela ministerio. Que anhela un ministerio. Si Dios te está llamando, Dios te va a poner, amigo. Decían por ahí, he leído, bueno, visto conferencias y oído de varios teólogos que dicen exactamente eso, ¿no? Que el ministerio hay dos cosas: un deseo muy profundo de servir al Señor, en que no te ves haciendo otra cosa más que eso, ¿verdad? Es tu pasión, es tu vida, es tu gozo, es tu paz, vaya, es lo que más anhelas. Pero a la vez es la paciencia para detener eso en lo que Dios hace todo para llevarte al ministerio. Son dos cosas que debes de tener en el llamado: el anhelo y la paciencia, ¿verdad? Es muy importante, hermanos. Aquí vean que David no se adelanta. David dice, pues sí, ya es hora de que yo sea rey y vamos con todo, ¿verdad? Tristemente hoy en día hay muchos así que se ambicionan por el ministerio y van con todo. Y entonces empiezan a levantar contra los ancianos de la iglesia, los pastores, ¿verdad? Y no estoy diciendo que los pastores sean intocables, pero ¿por qué me estoy levantando? A eso voy. ¿Me estoy levantando realmente por defender la sana doctrina, porque está predicando una herejía? ¿O me estoy levantando porque quiero que me vean, ¿verdad? Quiero que vean que yo soy, que el llamado de Dios, que Dios tiene un llamado para mí y yo quiero que lo quiten a Él y que me pongan a mí? Entonces estoy equivocado, estoy haciendo algo mal. Una cosa es que me levante y diga eso no es así. ¿Por qué? Porque eso no va conforme a la palabra de Dios, porque está diciendo una herejía, ¿verdad? La persona, porque está enseñando algo falso. Y otra muy diferente es levantarme para demostrar que yo tengo el don, que tengo el llamado, y quítenlo a él y pónganme a mí. Eso sería una acción terrible de soberbia, rebeldía, ¿verdad? Y no lo hagamos, hermanos. Hagámoslo por amor a la verdad, por amor a la iglesia en dado momento. Si hay que corregir algo, hazlo por amor a la verdad, que es en sí el amor a Dios, porque Dios es verdad, ¿verdad? No la verdad de Dios, ojo, no estoy diciendo eso, sino por Dios, porque Dios es verdad, amor a la verdad, por amor a la iglesia, ¿verdad? Y por amor también al ministro que está predicando algo que no es, porque él, si no te arrepiente, si no pide disculpas, si no cambia y dice, sí, me equivoqué, esto no era así, pues va a tener que dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? Como Saúl, van a tener que dar cuentas de esas acciones y de esas cuestiones. Es lo que nos está enseñando la vida de David. 1 Samuel 24 es mucha enseñanza. Espero no llevarme más de una hora, pero a lo mejor sí. Entonces los soldados le dijeron, aquí está el cumplimiento de lo prometido por Dios. Dios ha entregado a tus manos a tus enemigos, ¿verdad? Y repito, no hay algo escrito en la Biblia que Dios le diga que le iba a entregar a Saúl, ¿verdad? Pero si lo hubo, ya platicamos qué es. Si no lo hubo, entonces ellos estaban asumiendo, como dije, otra cuestión, ¿verdad? Estaban asumiendo, como David ungido, era el momento de quitar a ese para que se estableciera allí, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Recuerden que nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la palabra, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Nos puede hacer creer que lo que Él está diciéndonos son lo que Dios quiere y lo pone como palabra de Dios. En el caso de que los soldados, Dios no haya dicho lo que ellos estaban diciendo, ¿verdad? Y entonces, pero ellos asumieron que sí. Y lo creyeron. Y no debemos de caer en ese error, hermano. No debemos de caer en ese error. Si vemos que alguien Dios está levantando, debemos de orar por él. Debemos de verlo, pero no de impulsarlo. Sí, mira, métete porque traigo algo contra ese pastor. O traigo algo contra ese líder. Sí, túmbalo. No puede ser así. Eso es diabólico, hermanos. Eso es diabólico. Tenemos que orar, apoyar al hermano que está creciendo, ¿verdad? Su ministerio que está enfilándose, que vemos el llamado de Dios, porque desgraciadamente hoy en día están poniendo a predicar a gente que no tiene llamado de Dios, que no tiene el don para predicar, que no tiene el don de la enseñanza, ¿verdad? Y dijera el doctor Samuel Pérez Milos, bueno, preferible es que haya uno, o dos, o tres,
que tengan el llamado y el don de la enseñanza, a tener 15 que no tienen el llamado ni el don. Es terrible, hermanos. Es terrible para una iglesia eso, porque pueden hacer oratoria muy buena, pueden hacer enseñanzas, pero si no hay llamado, no hay respaldo, ¿ok? Entonces es muy importante eso, hermanos. Cuidado con los atajos. Cuidado con los atajos. David pudiera haber dicho, sí, este es el momento de ser rey, ¡pah!, ¿verdad? Y tomar el atajo rápido. Cuidado, porque esos atajos, hermanos, nos pueden traer grandes problemas, muy fuertes problemas. Recordemos, veamos el caso, el supuesto caso que David hubiera matado a Esaú. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, había 3,000 soldados afuera. Estaba el general Abner afuera. David estaba en una cueva que podía salir. Esas cuevas tenían comunicaciones. A lo mejor podría, como lo vimos en el texto, Saúl salió de la cueva por un lado y David salió por el otro. David pudo haber huido, pero eran 3,000 hombres tras ellos. ¿Sí? Abner lo podemos ver más adelante, cuando Saúl y Jonathan y sus otros 2 hermanos son muertos por los filisteos. David después asciende al trono en Jerusalén. ¿Qué hace Abner? Toma a Isboset, ¿verdad? Y lo descendiente de Saúl, hijo de Saúl, y lo pone como rey. Y entonces hay una guerra civil. Pero ojo, en ese momento David ya tenía un ejército. David ya tenía el apoyo de la tribu de Judá. David ya tenía a la gente de Judá que lo respaldara. Pero en este momento de la cueva, David nada más tenía 600 hombres. ¿Sí? Si David lo hubiera matado ahí, hubiera generado una guerra civil, hubiera generado un problemón, un descontento, inclusive ni la tribu de Judá lo hubiera reconocido, y entonces hubiera tenido más problemas, hubiera pasado más tiempo para que Dios lo ascendiera al trono, hermanos. Hubiera pasado más tiempo, pero vemos la providencia también de Dios ahí, deteniendo el corazón de David, preservando el corazón de David de hacer la voluntad de Dios, de que no tomara venganza por sí mismo, ¿verdad? Y démosle la gloria a Dios por eso. Es Dios, hermanos, cuando nosotros tomamos una decisión sabia, es Dios que nos guía, y esa es la verdad, ¿eh? Entonces nosotros vemos esa parte. Repito, también, ojo, ya hablé de un retorcijón, pero si no fue un retorcijón, entonces estaríamos hablando de una vida descuidada de Saúl, de meterse a la cueva, no importándole si había a lo mejor un animal feroz ahí, o una culebra, una serpiente. No mandó a nadie a checar. Les digo, o era tan fuerte la necesidad, para que, como digo, hay momentos donde tú dices, no me importa, voy porque voy, no me importa, me meto entre el zacate porque voy, ¿verdad? Poder ser eso, pero si no fue eso, si no es de que sí, sabes que tienes que ir, que ya es momento, pero no es algo urgente, pues vemos la vida descuidada de Saúl. La verdad, la vida descuidada no mandó a nadie. Entonces nosotros vemos que ahí, cuando Saúl está haciendo su necesidad, que se había quitado el manto y lo había puesto a un lado, David se acerca sigilosamente al manto, ¿verdad? Y le corta un pedazo. Quizá el manto no estaba tan cerca de Saúl, quizá estaba Saúl lo había dejado un poquito más alejado, ¿verdad? Y se había hecho más para allá para hacer sus necesidades, y ahí es donde David se pudo acercar y cortar esa partecita del manto, ¿verdad? Pero vemos cómo después David es redarguido y tiembla ante este suceso. Y tiembla, ¿por qué? Porque el manto, repito, y ya se lo dije, simbolizaba autoridad. Entonces, al rasgarle el manto, David entendió que había hecho algo mal, ¿verdad? Que había hecho algo mal. Y vemos cómo sale, cuando ya Saúl sale inmediatamente Saúl. David no se espera que avance mucho, Saúl sale, le grita. Y nosotros vemos cómo David está arrepentido y acongojado por haber hecho eso. Se postra cuando le grita, y Saúl voltea y lo voltea a ver. ¿Y quién eres tú, David? David lo haya postrado y haciéndole reverencia al rey. David sabía que había hecho muy mal, hermanos.
¿sí? Otra vez la diferencia entre David y Saúl. Saúl no se arrepentía de nada, hermanos. Solo le dolía o se estremecía o le metía miedo o furor cuando estaba en juego su reinado y el de su descendencia. De ahí a Saúl no lo ves acongojado, ¿verdad? A ver, David había desgarrado el manto de Samuel, lo había jalado y de decir: Señor, perdóname por error, por mi cuestión precipitada, te agarré el manto, discúlpame, perdóname. No vemos a Saúl diciendo eso. No le remordió la conciencia. Saúl no respetó la autoridad, unción y manto de los sacerdotes, ¿verdad? Vemos cómo mató a Ahimelech y a toda la familia de Ahimelech y a todos los que estaban en el pueblo de Nob, que eran sacerdotes y servidores del templo, sin remordimiento de conciencia. Los mandó a matar y no le remordió la conciencia. Vemos eso parte. Por eso Samuel tuvo miedo de Saúl. Samuel después empezó a conocer a Saúl y vio que era alguien que podía matarlo, que no le iba a importar la autoridad, lo que Dios le había puesto en Samuel. A Saúl era alguien así, sin pleno, totalmente llevado por su temperamento. Entonces David tiembla y se estremece, ¿verdad? Y vemos en los siguientes versículos, después de esto, de que son la plática que tienen y todo, nosotros vemos que la venganza es del Señor. Nosotros vemos cómo David plasma que la venganza es del Señor. Quisiera ir a Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ahí está Proverbios. Es también Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21, que está hablando también un poco de cerca de este proverbio. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí, así que, y ahí cita este proverbio: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces ahí nosotros vemos esa parte. Hermanos, ¿cómo debo de actuar con la gente que me está tratando mal, que me está persiguiendo, que me está levantando falsos, que me está haciendo cosas? Debo de actuar con bien. Si esa persona que yo sé que es él y viene y te dice: oye, invítame un vasito con agua, y llena tu casa y viene a verte, y dáselo y trátalo con amor. No quiere decir que le vas a dar el vaso porque te voy a dar este vaso porque sé que Dios está amontonando ira para ti, te va a ir y eso me voy a gozar. No, ya estás teniendo un corazón malo. No, eso no es así. Dios no está diciendo que demos un vaso para que la ira de Dios caiga sobre él. No, tú lo tienes que dar con amor y viéndolo con misericordia. Dios sí va a hacer venganza, eso sí, indudablemente, pero nuestro deber es darlo con amor, con misericordia, y buscando que él se arrepienta de eso para que no venga el juicio de Dios sobre él. Ese debe ser nuestro sentir. Y eso también es lo que Pablo está externando aquí, y cuando habla del amor y todo ese detalle, es lo que está externando Pablo. No es algo de que voy a hacer algo porque, ¿verdad? Bueno, Saúl, te voy a perdonar porque yo sé y me voy a gozar ese día donde Dios te va a quebrantar. Y vemos que David no se gozó cuando los filisteos mataron a Saúl, no se gozó. Y obviamente menos con Jonathan, ¿verdad? Que eran muy hermanos, muy unidos, amigos muy fuertes, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo lloró David, ¿verdad? Y ha caído uno de los grandes, y nombró a Saúl como uno de los grandes. Entonces no se gozó, no lloró por Jonathan y dice: no, pero Saúl, qué bueno, gloria a Dios que murió Saúl. No, ¿verdad?
Entonces, hermano, cuando tú estás diciendo así, gloria a Dios, ¿por qué le pasó a este perverso? A este que me andaba siguiendo, para vean lo que Dios le hace a los que me hacen. Tú estás teniendo un corazón perverso. Tú no estás entendiendo. Como los discípulos, ¿verdad? Jacobo y Juan, cuando salieron de la ciudad, que no los recibieron, que no recibieron al Señor, ¿verdad? Que dijo, Señor, ¿quieres que hacemos descender fuego del cielo y los consuma? El Señor diga, ¿qué espíritus son? A ver, reflexionen de lo que están diciendo. ¿De qué espíritus son ustedes? Porque eso no es del Espíritu de Dios. Entonces reflexionemos. Digo, no es fácil, yo lo entiendo, pero tenemos que orar a Dios que nos dé ese amor por nuestros enemigos, ¿verdad? Ese amor, y que dejemos ese asunto en las manos de Dios, ¿sí? Repito, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver todo eso. Tenemos que tener un corazón manso y un corazón pacificador. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Veamos cómo David reaccionó mansamente, inclusive hasta se humilló delante de Saúl, reaccionó mansamente, ¿verdad? Y nosotros lo vemos. Ahora, David no solo se abstiene de matar a Saúl, también enseña y frena a sus soldados, a la gente que le seguía, para no matar a Saúl, para que entiendan que no era el método de Dios, ¿verdad? Que no era la forma. Jesús mismo lo enseñó, ahí otra vez con Jacobo y Juan, con fuego del cielo, ¿verdad? Pero también en Juan 18, cuando, ¿se acuerdan? Vinieron por Jesús la gente de los fariseos y venía de los sacerdotes, y venía ahí Judas adelante cuando entregó a Jesús, ¿verdad? Pedro saca la espada y Pedro no es la manera. Si matas espada, y eres espada vas a ser herido. Pedro, no es la manera. Si mete tu espada, no es así. Y sanó, ¿verdad? A Malco. Ahí vemos a nuestro máximo representante y vamos a ver cómo Jesús supera mucho más a David, ¿verdad? Muchísimo más. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho bien a los demás. Jesús había hecho bien, había colmado de bendiciones, había colmado de favores, de misericordia, de milagros, de prodigios, de alimento, de sustento a la gente, y la gente se rebeló contra él, ¿verdad? La muestra de un buen líder no solo es vivir lo que predica, sino enseñarlo a otros. Enseñarlo a otros, ¿verdad? Además, realmente un líder no se guía por el temperamento, no se deja dominar por el temperamento, sino por la razón, ¿ok? La palabra de Dios, vemos aquí también Mateo 5:9, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. David pacificó a su gente, ¿verdad? David pacificó a su gente, el Señor Jesús pacificó a los suyos también, ¿verdad? Nosotros lo vemos. En 1 Samuel 24:8 nosotros encontramos, Saúl sale por otro y le grita, y Saúl lo escucha. No sabemos la distancia que alcanzó, pero era fácil oír la voz, porque era un sistema rocoso, había muy posiblemente muy buena acústica, ¿verdad? Y entonces la voz podría oírse perfectamente, definirse bien de quién era, porque Saúl lo identificó rápidamente que era la voz de David, ¿sí? Ahora, como nosotros vemos aquí, y ya lo platiqué, David le hace referencia, es decir, David se humilla ante su enemigo y le rinde honor, porque era el rey, ¿sí? Porque era el rey. David se humilla ante su encuentro. ¿Nosotros haríamos lo mismo, hermanos? ¿Nos humillaríamos ante nuestro enemigo? Por ejemplo, si tu pastor o tu anciano o tu líder te ha estado atacando y te ha estado diciendo, tú te humillarías en decirle, pastor, ¿qué necesita? Pastor, ¿en qué puedo servir? Es el corazón, ¿verdad? Ese es el corazón. Vemos la diferencia de Saúl, que David no era orgulloso ni rencoroso, ¿verdad? No era así, y Saúl sí.
Saúl era muy rencoroso, muy orgulloso. Y esto nos habla también por en el Nuevo Testamento de las características del pastor, del anciano, del obispo, ¿verdad? Que debe ser sobrio y prudente, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:2. Ahí nosotros vamos a ver esas palabras, sobrio y prudente. Y en Tito también, en la epístola a Tito, capítulo 1, versículos 7 y 8, que además de ser sobrio y prudente, no debe ser soberbio ni iracundo, y debe de ser justo, ¿verdad? Entonces ahí está, hermanos, las características de un verdadero líder. Creo que el ejemplo perfecto es Cristo, pero siempre sobrio, siempre justo, no soberbio, no iracundo, no vanidoso, no arrogante, que inclusive en la cruz nosotros podemos ver: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esteban también, cuando está siendo lapidado, que dice, volteando y viendo al Señor arriba en el cielo, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo oramos nosotros cuando nos están atacando? ¿Cómo oramos cuando estamos recibiendo burlas, desprecios por el ministerio, por la palabra, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos? Señor, perdónanos. Oh Señor, tunde lo más no poder. Pero no podemos orar así. La muestra es: perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Y vemos ahí esa parte, hermanos. Es difícil, yo lo sé, la carne es muy difícil. Y podemos ver esta vez. En 1 Samuel 24, 9 y 10, nosotros vemos que es la primera vez, hermanos, es la primera vez que David habla con Saúl y Saúl con David, después de la huida de David. Después de la vida de David por salvar su vida, es la primera vez que se topan e intercambian palabras. No lo habían hecho en todo el tiempo de persecución de Saúl con David. ¿Sí? Entonces, David no solo era una persona mansa, no solo era una persona pacificador, sino era una persona sabia, ¿verdad? Sabía que tenía que hablarle con respeto, moralidad, honor, reverencia a Saúl, porque era un rey muy temperamental, ¿sí? Así que David no lo confronta directamente. Habla como si otro lo estuviera aconsejando, como si otro le estuviera hablando mal de David, ¿sí? Y aquí hay dos cuestiones. Quizá David se estaba refiriendo a Doeg, el edomita, pero es muy poco probable, porque cuando Doeg habla con Saúl, que lo vio, ¿verdad?, a David con el sacerdote Ahimelech, ya Saúl estaba persiguiendo a David, ya Saúl estaba procurando matar a David. Entonces no puede ser, aunque algunos lo ponen, para mí no puede ser, ¿verdad? Pero lo que sí podría ser, y tampoco puedo ponerlo como algo doctrinal, esto es, ¿verdad? Pero lo que sí podría ser, porque hay una referencia anterior a que David fuera perseguido por Saúl, es que Saúl era atormentado por un espíritu malo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y quizá a esto se refería. Fíjense, en el mensaje a Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, en Ezequiel capítulo 38, versículo 10, dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, que es el caso de Ananías y Zafira, y ahí vemos cómo fueron aconsejados. Aquí, ¿quién les enseñó esto? ¿Quién los trató? ¿Quién todo esto? En Lucas 22, en el Evangelio de Lucas 22, versículos 3 y 4, vamos a leerlo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Satanás entró en Judas y Judas fue a planear la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está. Claro, por medio de hombres que están predicando estas cosas, pero atrás de esos hombres están estos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros podemos ver que muy probablemente se esté refiriendo a este detalle. Ese celo, ese odio, ese rencor podría estar siendo influenciado por ese mismo demonio que lo atormentaba, ¿verdad? Pudiera ser. Claro, aunado con el corazón que tenía, un corazón de temperamento, un corazón orgulloso, envidioso, un corazón no rendido al Señor. En 1 Samuel 24, 10 al 11 vemos cómo David le muestra y le enseña la evidencia de que lo tuvo, de que no lo mató, le enseña lo del manto, ¿verdad? Le dice que nada ha pecado contra él y que él no iba a extender aunque fue aconsejado, ¿verdad? Entonces, pues, termina con las palabras: sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. A ver, yo te tuve, David, y no te hice nada. Estuviste en mis manos, mira, aquí está la evidencia. Saúl, aquí está la evidencia, Saúl. Te tuve en mis manos y no te hice nada. Y tú, que yo no te he hecho nada, ¿por qué andas cazándome? Como si yo fuera un venadito, ¿verdad? Para quitarme la vida. Fíjense. Y vemos cómo se dirige David a Saúl. Padre mío. Qué respeto le tenía David a Saúl. Fíjense, aún con todo lo que perseguía, le dice Padre mío. Le tenía amor, le tenía respeto. Repito, la pregunta es: ¿nosotros amamos a nuestros enemigos? ¿Cómo somos ante ellos? Ahí se muestra la verdad de nuestro corazón, hermanos. Y si no hay esto, tenemos que orar a Dios por esta gracia y clamar a Dios por esta gracia para que podamos amar a nuestros enemigos. Fíjense, el Señor Jesucristo trató de manera amorosa y amable a Judas Iscariote, sabiendo que él era el que lo iba a integrar, sabiendo que él era el que lo estaba entregando, lo trató con respeto, con amor. Ahí está un ejemplo máximo: Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿verdad? En 1 Samuel 24, 12 al 15 es cuando David invoca a que él no iba a hacer nada, pero que invoca a que Dios sea el juez, ¿verdad? Juzgue entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti, ¿sí? O sea, me estás atacando, yo no voy a atacarte. Que sea Jehová el que decida todo esto, ¿sí? El que decida todo esto. Estamos poniendo nuestra lucha, nuestros problemas en las manos de Dios. Estamos poniendo nuestros problemas en las manos de Dios realmente. La gente que nos persigue la estamos poniendo en las manos de Dios. Y deberíamos ponerlos en primer lugar, hermanos, para que vengan al conocimiento de Cristo. No para destrucción, ¿verdad? Pero en primer lugar que vengan al conocimiento de Cristo. Y fíjense, David cómo se describe. Importante, pues sales a mí como que soy perro muerto o pulga. Él está, fíjense, perro, nosotros sabemos que para los judíos un perro era un animal bastante despreciable, era algo fuerte, ¿sí? Y Pablo dice, David dice que necesita buscar un perro muerto. O sea, ¿qué soy yo contra ti, Saúl? Mírame, 600 hombres, tú, todo un ejército. ¿Qué sale el rey a andar buscando a un pequeñito, un insignificante? Véanse cómo se describe David. Veamos ahí y no lo está diciendo en son altivo de eso, es que yo soy muy pequeñito, pero al final hay soberbia y altivez. No, lo está diciendo con un verdadero amor y humildad. Él se veía pequeño. Por eso David escribió ese salmo, que es el hombre para que tú le visites, y el Hijo del Hombre para que venga. Tú hiciste los cielos, ¿qué somos ante toda esta infinidad y todavía vienes y nos visitas?
vienes y nos hablas. Vemos ahí la humildad de David, y por eso David se describía así. Y vemos ese sentir en los hombres de Dios. En el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 y 9. Y al último de todos, y al último de todos, como un avertigo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ahí está Pablo, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno. Como un abortivo. ¿Ves? La humildad. Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una de sus últimas epístolas. Y Pablo sigue diciendo, yo soy el más grande pecador. Yo soy el más grande pecador. Primera de Samuel 24:15 al 62. Entonces, cuando David acaba de decir estas palabras, Saúl reflexiona. Y Saúl entiende lo que David le estaba diciendo. ¿Sí? Las palabras de David ablandan el corazón de Saúl, baja su ira, su celo, ¿verdad? Como si un switch, y se apagó todo eso, ¿verdad? En ese momento, y hace que Saúl reflexione con cordura e inteligencia. Vea el amor, la lealtad y la justicia de David para con él, ¿verdad? Y asimismo vemos aquí en este relato lo que ya había dicho, vemos que Saúl ya sabía que Dios le había dado el trono a David. Entonces la rebeldía de Saúl no era tanto con David, sino con Dios mismo, ¿verdad? Como con Dios mismo. No me vas a quitar el reino, voy a destruir al que tú pusiste. Como hablé de que no tenemos que buscar, ¿verdad, hermanos? Eso ya lo traté. Viceversa, pastores, ministros, ancianos que están en esa autoridad en el Señor, no debes de ser como Saúl. Es que aquel me puede quitar el puesto. Yo siento que aquel Dios lo está llamando para ocupar mi lugar, pues ahí voy, lo voy a destruir para que no me quite mi lugar, lo voy a apartar, lo voy a hacer esto, lo voy a quitar, lo voy a expulsar de la iglesia, voy a procurar que los hermanos lo vean mal, porque no me va a quitar mi lugar y no va a quitar el lugar a mi hijo. Porque hoy en día, desgraciadamente, hermanos, el liderazgo hoy en día en las iglesias creen que son los sacerdotes de Aarón, creen que son el linaje de Aarón, que solo su descendencia puede ocupar. Y eso no es así. Ya en el Nuevo Testamento no es así. Ya no es así, hermanos. Es por llamado del Señor. Y si tú eres pastor, no quiere decir necesariamente que tu hijo está llamado a ser pastor, porque no es cuestión de linaje, no es cuestión de sangre, es cuestión de llamado del Señor. Y Dios puede estar llamando a otro. Dios no ha dicho en el Nuevo Testamento, no hay nada que diga, y si tú eres pastor, tu descendencia para siempre será pastor. No es cierto, hermanos. No hay tal cuestión. Es que si no es de mi familia, nadie más puede. Tú estás mal. Estás teniendo un corazón de Saúl. Estás teniendo un corazón perverso como Saúl. Y estás solo viendo tu beneficio. Y entonces hay algo mal, perverso que está en tu corazón. Y tienes que arrepentirte, porque Dios está viendo todo eso. Y cuidado. Cuidado. Porque eso sería una rebeldía contra la voluntad de Dios. Estás en rebeldía contra la voluntad de Dios, porque estás viendo que alguien tiene los dones, el talento, el ministerio que Dios le ha dado, y te estás rebelando a la voluntad de Dios, queriendo imponer a tu hijo o queriendo preservar tu puesto, ¿verdad? También tenemos que ser sinceros ahí. Están las dos partes, los dos rangos, las dos maneras en las que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo estamos reaccionando si vemos que Dios está levantando a otro? Y que mi ministerio peligra. ¿Cómo estoy reaccionando? Juzgamos a Saúl, pero a veces actuamos igual o peor que Saúl.
¿sí? Saúl quería que su descendencia siguiera el trono. Ese era su detalle. Nosotros recordemos las palabras de Saúl a Jonathan. ¿Qué no sabes que mientras David viva, tu trono está en juego? No vas a ser el que me siga. Hay que destruir a David. Pero Jonathan no tenía el corazón de David. Yo me pregunto, tu hijo de pastor, ¿tienes el corazón de Jonathan? O hijo de anciano de la iglesia, ¿tienes el corazón de Jonathan? De entender que Dios no te está llamando a ti y de que le vas a dar el lugar al que Dios está llamando. Porque hoy en día hasta veo congresos para hijos de pastores, para la unción para ti. La unción se transfiere para los hijos de los pastores. Toma tu unción. ¿Y qué tontería es esa? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento, hermanos? Pues nada más que falta que se diga, es que somos linaje de Aarón, ¿verdad? Y nos toca servir en el templo. ¿Qué onda? Eso no está. Ahora todos somos sacerdotes de Dios. Y hay un llamado, sí, hay un llamado, pero el llamado lo hace Dios. Y los dones y talentos los da Dios. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que ningún hijo de pastor está llamado. No. Puede que Dios levante a un hijo de un pastor y lo ponga. Pero, cuidado, ve que realmente tengas el llamado. ¿Cómo se va a ver? La iglesia te va a aceptar. La iglesia te va a decir, sí, pero no sentí el llamado y te va a aceptar. Pero si la iglesia es renuente, o la iglesia por temor, o porque le has enseñado que tú eres que tu papá fue el ungido, o tu papá enseñó que es el ungido, ¿verdad? Y papá, y la iglesia lo tiene venerando y no ve a nadie más, entonces cuidado, analízalo, da una sana enseñanza de cómo escoger a un buen pastor, de cómo ver el llamado de Dios. Y entonces vean entre todos ustedes, hermanos, si hay alguien con esas características y escojan al que va a suplir a mi papá, si ya falleció, ¿no? O se retiró del pastorado. Simple y sencillo, hermanos, y deja que Dios sea el que elija. Sencillo. Pero a veces queremos tomar algo que no es nuestro. Y cuidado. Si Dios no me está llamando, si Dios no está llamándote al pastorado, si Dios no me está llamando, entonces no debo de agarrar lo que Dios no está dándome. No debo de forzar las cosas, porque forzadas no entran, hermanos, y tarde o temprano dañan. Y son de mucho daño. ¿Por qué la iglesia está como está hoy en día la mayoría? Porque están haciendo eso, hermanos. Están haciendo eso. El pastor está asegurando que su hijo sea el que ocupe su cargo, porque a veces están viendo hasta, ya sea por dinero, por fama, por poder, porque creen que ahí se obtiene más bendiciones de Dios, no sé por qué otras cosas, pero están queriendo hacer eso y que su descendencia nada más sea la que siga allí. Si está equivocados. Pablo nunca le dice a Timoteo, Pablo nunca le dice a Tito, Pablo nunca le dice a ningún otro anciano, y asegura que tu descendencia sea la que vaya y siga. Eso ya no, hermanos. Ya no es tal cosa. En los requisitos de pastor no estamos viendo, y que sea hijo de pastor. Ni en Timoteo, ni en Tito, no hay. Las características es, busquen entre ustedes, ¿verdad? Pero bueno, ese es un llamado al arrepentimiento a los pastores que están tomando hoy en día esa línea. Si yo soy el pastor, yo voy a buscar y voy a procurar que mi hijo quede aquí, porque asegurarle un puesto, asegurarle un dinerito, asegurarle una entrada, o asegurarle fama, o asegurarle poder, o asegurarle la bendición de Dios, o asegurarle, no sé qué tantas cosas quieran tener en su mente esa cuestión, porque algunos no será por dinero, algunos será por otra cuestión, pero no es así. El pastor realmente, si está interesado en su hijo, debería orar: Señor, si tú tienes el llamado para mi hijo, llámalo, Señor, y si no, pon al que tú quieras poner. Ese debería ser el llamado. Ese debería ser la oración. Miren, por querer Saúl preservar su descendencia, ¿qué lo llevó? A ir en contra de Dios mismo, a ir en contra de la voluntad de Dios. Y sin embargo, al contrario, como dije, el corazón de Jonathan sabía que Dios había elegido a David, aceptó su voluntad y hizo una amistad maravillosa con David. Inclusive si Jonathan no hubiera sido muerto con los filisteos y David hubiera llevado el trono, Jonathan hubiera sido el segundo al mando. Eso se habían prometido el uno al otro. Debemos de reaccionar también como Juan el Bautista. Mira, el que bautizaste, mira todo lo que está haciendo y todo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe.
Qué humildad de Juan el Bautista, teniendo la fama que tenía, multitudes venían a verlo y todo eso, y cuando le dicen esto, síganlo a él también, síganlo a él, yo tengo que menguar y él tiene que crecer, síganlo a él. Esa es la actitud de un verdadero líder, hermanos. Esa es la actitud de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero siervo de Dios, en el sentido de que, miren, mi ministerio ya se está pagando, es momento de levantar aquel. Simple y sencillamente. No, mi ministerio se está acabando, pues a ver dónde están mis hijos, uno de mis hijos va a quedar en mi lugar, No. Bueno, Juan el Bautista no tenía hijos, está claro, ¿verdad? Pero estoy en ese diciendo, Juan sabía a quién Dios había llamado el Bautista y lo plasma y lo pone ahí. Vemos las palabras de David en 1 Samuel 24:19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que has hecho conmigo. El verbo hallar implica tenerlo en su poder con la opción de hacerle daño. ¿Sí? Para Saúl eso era inconcebible. ¿Cómo era posible que David lo hubiera tenido en sus manos y no lo hubiera matado? O sea, ¿cómo? Vean el corazón de Saúl. Es decir, si tú, David, hubiera estado en mis manos, yo ya te hubiera muerto. Yo ya te hubiera matado, perdón, ¿verdad? Yo ya te hubiera matado, te hubieran metido la lanza hasta el fondo, ¿verdad? Pero David no lo hizo. Y David solo es un breve reflejo de lo que Jesucristo, de lo que Dios hizo por nosotros. Muy leve, muy tenue reflejo, porque Dios lo que hizo por sus enemigos, Él entregó a su Hijo para rescatar a enemigos que Él eligió. Teniéndonos en su poder, decidió darnos vida. Lo vemos en Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10. Siendo impíos, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, Él entregó a su Hijo. Él nos dio a su Hijo, ¿verdad? Ojo, Saúl era el rey, David era un súbdito. Y David, como súbdito, perdonó la vida del rey Saúl. Pero aquí vemos la vida de un rey entregando a su Hijo por salvar a sus súbditos. ¿Ves la maravilla? ¿Ves lo más grande? ¿Ves lo más glorioso y maravilloso que es esto? El amor de Dios para sus escogidos, para los que Él escogió. Primera de Pedro, capítulo 3, en sus 18, segunda parte, no voy a leer todo el versículo, sino la última. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Hermanos, la preocupación de Saúl se externa aquí en los versículos 19 al 22, se relata, repito, su preocupación era que él fuera muerto, su descendencia también, y su nombre fuera quitado de la casa de su padre, ¿verdad? Esa preocupación le llevó a perseguir a David y todo. Cuidado con nuestras preocupaciones. Si le damos demasiado, ¿verdad? No le debemos de dar ni tiempo, más bien dicho, porque esas preocupaciones nos pueden llevar a pecados horribles. Sí, mucho cuidado. La rebeldía y desobediencia de Saúl a la voluntad de Dios, lo vemos, el fruto que pasó, lo que él tanto temía, sucedió. ¿Sí? Y aquí vemos entonces que Saúl le promete paz, ¿verdad? Y decide paz, pero esa paz que te promete un impío es demasiado probable que sea una paz momentánea, por unos días, por un día, o por unas horas, o por un momento nada más, ¿verdad? No se sabe cuánto tiempo durará esa paz, pero es momentánea, porque la verdadera paz solo está en Cristo Jesús. La verdadera paz solo está en Él. No sabemos cuánto tiempo pasó entre este suceso de la cueva de Engadi y la muerte de Saúl, pero se cree que fueron algún par de años, ¿ok? Algún par de años donde, como David dijo, Dios juzga entre nosotros, y Dios juzgó y Saúl pereció en manos de sus enemigos.
lo que a él no le gustaba, Dios lo hizo y lo hizo caer así. Ahí está, de Engadi pasaron unos años. Eso quiere decir, hermanos, que Dios no ejecuta su sentencia al momento. Lo puede hacer si Él lo decide, y hubo casos que así, pero puede pasar algún tiempo. Lo cierto es que Dios cumplirá. Y así que es momento de que reflexionemos nosotros. ¿Tenemos un corazón como el de David o tenemos un corazón como el de Saúl? ¿Qué corazón estamos teniendo? Y es momento de que nos arrepintamos antes de que nuestro pecado nos alcance y nos destruya y afectemos nuestra descendencia también. Medítalo, Dios te bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Déjame tus comentarios y los responderé en la medida del tiempo posible. Gracias, bendiciones, abrazos.